Hoy vamos a hablar sobre la fisiología del corazón. Para hablar de la fisiología del corazón, nosotros tenemos que recordar la anatomía del aparato cardiovascular. Vamos a hablar en primer lugar del corazón. El corazón, recordemos que tiene una aurícula derecha, un ventrículo derecho, y en medio de la aurícula y del ventrículo derecho tenemos la válvula tricuspidia. A su vez, el volumen sanguíneo del ventrículo derecho va a ser eyectado por la arteria pulmonar. La aurícula izquierda está en comunicación con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo va a salir a través de la arteria aorta. Recordemos además que las cavidades derechas llevan la sangre no oxigenada y las cavidades izquierdas la sangre oxigenada. Bien. Repasemos los componentes del miocardio. El miocardio está compuesto por el epicardio, que es una fina capa cerosa, que está acá, que envuelve el corazón. A su vez, tiene la capa miocárdica, que está formada por músculo estriado, el cual, al contraerse, produce la eyección y el volumen minuto del corazón. Este músculo miocárdico está compuesto por 3 capas además. Estas bandas musculares son la banda muscular horizontal, la banda muscular vertical y la oblicua. Es así que por esto al músculo cardíaco se le denomina que es el más fuerte de la anatomía humana. Pasando a la tercera capa del corazón, tenemos al endocardio, que está compuesto, que es por células epiteliales planas, que están en íntimo contacto con la sangre. El miocardio y el corazón en su totalidad está cubierto por una capa que es el pericardio. El pericardio está compuesto por 2 capas a su vez. La capa serosa, que está en contacto directo con el miocardio, y la capa fibrosa, que está en contacto con los órganos aledaños al corazón. En medio de estas 2 capas está el líquido pericárdico, que permite el funcionamiento del latido del corazón, evitándole la fricción en el tórax al mismo. Bien. Ahora repasemos lo que es la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor está dada por el circuito de oxigenación de la sangre. Del ventrículo derecho pasa a los alvéolos pulmonares, a la arteria pulmonar, a su rama derecha e izquierda, a los capilares pulmonares, se oxigena en los alvéolos y retorna por las vénulas y de ahí pasan a las venas pulmonares, que son en número de 4, y estas van a desembocar en la aurícula izquierda. Ese es el circuito menor. Ahora, el circuito mayor. El circuito mayor está encargado de irrigar todos los tejidos corporales. ¿Cuál es su función? Aportar nutrientes, oxígeno, hormonas y además retirar los metabolitos y el dióxido de carbono. ¿Está bien? Muy bien. De toda la circulación sanguínea, la circulación menor contiene el 16% de la sangre.
9% corresponde a los pulmones, 7% al corazón del circuito menor, que equivale a un 16%. La circulación mayor, sistémica o periférica, comprende o alberga el 84% de la circulación sanguínea. De este 84%, el 64% se encuentra en las venas y 20% en las arterias. Del 20% de las arterias, a su vez, 13% están en las arterias pequeñas y 7% en las arteriolas y capilares. Ahora, estudiemos qué es una arteria y qué es una vena y cuáles son sus diferencias. Las arterias son los vasos que nacen del corazón y transportan la sangre hacia todos los tejidos del organismo. Están formadas por 3 capas concéntricas. La túnica externa, formada por tejido conectivo. La túnica media está compuesta por fibras elásticas y musculares lisas. Y la túnica interna está compuesto por células epiteliales planas que están en íntimo contacto con la sangre. A diferencia de las venas, estas son vasos que se originan en la unión de las muchas vénulas y estas permiten el drenaje de la sangre al corazón. Son más delgadas que las arterias, ya que tienen una musculatura de menor grosor. Sin embargo, su diámetro es mayor que de las arterias. A su vez, en el interior de las venas existen válvulas semilunares que van a impedir el retroceso de la sangre, como pueden ver acá. Cuando va en trayecto anterógrado, se abren estas válvulas semilunares. Cuando está queriendo volver por gravedad la sangre y hacer un recorrido retrógrado, estas válvulas semilunares se cierran. Y esto permite que la sangre llegue hasta la aurícula derecha, a través de la vena cava inferior y la vena cava superior. Pero hay unos vasos más pequeñitos, los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son vasos microscópicos, cuyo diámetro va a oscilar entre 8 a 12 micras. Dentro de estos también tenemos vénulas y arteriolas. Las vénulas van a tomar los desechos celulares y la sangre desoxigenada de los capilares venosos y van a trasladarlo hacia las venas. Tienen las mismas capas, pero menor calibre que las venas. Las arteriolas son vasos de pequeña dimensión como resultado de múltiples ramificaciones de las arterias. Estas van a recibir la sangre desde las arterias y la llevan hacia los capilares. Tienen las mismas capas que las arterias, pero son mucho más delgaditas. Y también estas presentan esfínteres, válvulas, por donde entra la sangre hacia los capilares respectivamente. Este es un pequeño review de lo que es la anatomía para que nosotros entendamos el funcionamiento, que la fisiología se refiere al funcionamiento de todos los órganos y el aparato cardiovascular. Bien, para que funcione la estructura cardíaca existe un sistema de conducción. El sistema de conducción está representado por los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, el cual está estimulado
principalmente por el marcapasos natural del corazón, que es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal va a realizar la transmisión del impulso eléctrico por los haces comunes al nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular va a pasar a lo que es el haz de His común. Del haz de His común se subdivide en haz de His izquierdo y derecho. A su vez, el haz de His izquierdo se subdivide en el haz de His anterior y el haz de His posterior. Estos haces se subdividen y terminan en la red de Purkinje, que son estas, y culminan ahí lo que es el sistema de conducción en todo lo que es el miocardio a nivel ventricular. La tardanza del impulso eléctrico o potencial de acción entre parte del sistema de conducción es de 0.1 milésimas de segundo. ¿Para qué? Para que el ciclo cardíaco sea sincrónico y el proceso de sístole y diástole sea de forma coordinada. Todo el ciclo cardíaco, tanto que incluye sístole y diástole, se da en menos de un segundo, que alberga un tiempo máximo de 0.8 milésimas de segundo. Muy bien. Este potencial de acción de cada célula miocítica se da por 5 fases. Observen el esquema. Ustedes dirán, doctora, aquí solo hay fase 4. Pues hay una fase 0, chicos. La fase 0 está compuesta principalmente por el ingreso rápido del sodio dentro del miocito y cambia la polarización a nivel de la célula, ingresando a la fase 1, en el cual empieza a funcionar los canales lentos de potasio y persiste ingresando, pero en menor cantidad, del sodio. En la fase 2 ya empieza a ingresar, además del sodio, el calcio, un electrolito fundamental para el adecuado funcionamiento del corazón. En la fase 3 se bloquean los canales de calcio y empieza a salir el potasio por los canales rápidos. ¿Sí? Y esta es una que está en contracción isovolumétrica y aquí empieza a hacer la relajación y la relajación isovolumétrica. En la fase 4 hay un punto de equilibrio en el cual, para estabilizar los protones y aniones, para hacer de que el miocito esté en un punto de relajación. Esas son las 5 fases del potencial de acción. Ahora, no todos los potenciales de acción del sistema de conducción tienen la misma velocidad. ¿Por qué todos tienen un potencial de acción y yo puedo estimular desde el nódulo auriculoventricular o del nódulo sinusal? ¿Por qué es considerado el nódulo sinusal el marcapaso del corazón? Pues la velocidad del potencial y es él quien comanda la conducción con el retraso de 0.1 milésimas de segundo al resto del corazón de forma sincrónica. Este es más rápido y vamos volviéndonos más lento y estos son los más lentos. ¿Y por qué? Le da tiempo para que este esté en fase de reposo, de repolarización, para que vuelva a lanzar otro estímulo y vuelva a contraerse el corazón. Muy bien, ya hemos hablado del sistema de conducción. Ahora queremos saber de dónde vienen los ruidos cardíacos. ¿Será de la sístole? ¿Será de la diástole? Pues bien,
Los ruidos cardíacos se producen por las vibraciones de la sangre al contactarse con los ventrículos y los grandes vasos. ¿En qué entran los grandes vasos? En el cierre de las válvulas sigmoideas. Ahora, cada ciclo cardíaco en cada ciclo cardíaco nosotros vamos a percibir dos ruidos. El primer ruido se denomina R1 y el segundo ruido R2. Cuidado, me digan ustedes, el R1 es la sístole y el R2 es la diástole. No, por favor. Estos van a corresponder a algo similar de un loop y tube. Si ustedes se dan cuenta, el R1, que es la fase de contracción isovolumétrica donde se cierran las válvulas auriculoventriculares, es mucho más largo y más agudo, porque tiene mayor presión, mayor fuerza y sin embargo tiene mayor duración en sonido. Por eso es loop y tube. Es más grave y este es en la fase de relajación isovolumétrica y de cierre de las válvulas sigmoideas de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Y es más grave y más cortito. Es dup, loop, dup, loop, dup. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir avanzando para que entiendan esto un poquito más en el ciclo cardíaco. En estas curvas que que ven acá, esto es un organigrama en realidad de lo que son las presiones, esto es de las presiones arteriales, la unión sincrónica con la presión a nivel ventricular y la presión auricular. El cambio de volumen a nivel del ventrículo y la representación electrocardiográfica de estos cambios de volumen y de presión de forma sincrónica, que a su vez podemos asociar con los sonidos de los cierres de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas. Observen que este tiene más, por eso es más agudo, es más fuerte y dura más tiempo, que es el R1, y el R2 es más grave y dura menos tiempo. Y es en la fase del diástole, fase de sístole. Bien. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Anoten. Es una secuencia de eventos fisiológicos que comprende desde el inicio de un latido al inicio del siguiente latido. Esto va a incluir tanto sístole como diástole. Bien. ¿Quién da inicio al ciclo cardíaco y bajo la conducción de quién están? Gracias al potencial de acción primordialmente del marcapaso del corazón, el nódulo sinusal. El ciclo cardíaco está compuesto por dos periodos. Periodo diastólico o de relajación y el periodo sistólico o de contracción. Estos dos periodos a su vez están subdivididos en 5 fases. Son las 5 fases del ciclo cardíaco. De estas 5 fases, en la diástole se encuentra la fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado pasivo y la fase de llenado activo. La sístole está compuesta por la fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección. Anótense, tienen que saber las 5 fases de lo que es el ciclo cardíaco. Ahora vamos a analizar mediante un esquemita para que entendamos mejor en qué momento se da cada fase. Bien, ahí tenemos nuestro corazón dibujado. La fase de llenado pasivo. Vamos a empezar para que sea más didáctico
Esto va de forma cíclica, dando vueltas y vueltas y vueltas. Ustedes, para que aprendan cómo funciona el ciclo cardíaco, vamos a empezar desde el llenado pasivo. En esta fase de llenado pasivo, para empezar esto, las aurículas, tanto derecha como izquierda, deben estar llenas de sangre. Cuando llegan a su presión máxima superior, vencen la resistencia de las válvulas auriculoventriculares que están cerradas y se abren. Al abrirse, se produce el llenado pasivo. ¿Por qué pasivo? Pues porque solamente se están abriendo las válvulas y no se está contrayendo ni las aurículas ni los ventrículos. Es solamente por gravedad y ganancia de presión de las aurículas que cae la sangre a los ventrículos. Ese es el llenado pasivo. Una vez que ocurre esto, se produce el llenado activo. Este volumen que queda todavía en las aurículas es llevado hacia los ventrículos tras la contracción de las aurículas. Esta es la sístole auricular. En la sístole auricular se produce el llenado activo. Una vez teniendo lleno el ventrículo izquierdo, cuando ya alcanza su presión máxima y empieza a producirse la contracción isovolumétrica del corazón, contracción porque empieza a contraerse, isovolumétrica porque los volúmenes son similares en ventrículo izquierdo y derecho, albergando 120 mililitros en cada ventrículo, o fase telediastólica decimos acá, ¿ya? En ese momento, para evitar la progresión retrógrada de la sangre otra vez a las aurículas, se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este cierre de las válvulas auriculoventriculares es en el momento en el que se produce el primer ruido cardíaco, el RU, el cual es agudo y más largo. No, porque empieza a producirse la contracción isovolumétrica. Cuando la presión alcanza un máximo de la contracción de los miocitos, vence la resistencia de las válvulas sigmoideas de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, produciéndose la apertura de estas válvulas y la fase de eyección. Sale la sangre hacia los pulmones en la arteria pulmonar y en la aorta hacia la economía humana. Esa es la fase de eyección. Para evitar que la sangre retorne a los ventrículos, en la fase de relajación isovolumétrica, lo que hacen las válvulas sigmoideas es cerrarse. A este cierre de las válvulas sigmoideas de las arterias se le denomina, se interpreta y sale el segundo ruido cardíaco, que es el DUP, que es más corto que el de la fase de la contracción isovolumétrica. Ahora bien, fíjense acá, no es casualidad, no es error, queda un remanente, un volumen residual. Cuando se produce la fase de eyección, no salen los 120 mililitros que había llenado el ventrículo. Queda un volumen residual, representando este volumen eyectivo solamente alrededor de 70 mililitros, que es lo normal del volumen sistólico. Pasando ya de la fase de relajación isovolumétrica, volvemos nuevamente al llenado pasivo, llenado activo y seguimos el circuito. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de forma esquemática en forma funcional en un videito.
Bien, el corazón se encuentra en el tórax, en la parte central, en medio de los pulmones. Fíjense, el funcionamiento. Se llenan las aurículas, vacía la sangre a los ventrículos y de ahí salen a las arterias aorta y la pulmonar. Ahora vamos a repasar de forma más detallada. Van a fijar las flechitas, porque si no se me pasa la diapositiva. Llenado auricular, llenado pasivo, llenado activo, fase de contracción isométrica y eyección. Ahora fíjense las flechitas, va a ir más lento esto. Ahí tenemos el llenado de las aurículas, se abre la válvula, las válvulas auriculoventriculares y se va a producir el llenado pasivo. Van a observar. Ahí. Luego se contraen las aurículas, fíjense, y se produce el llenado activo. Una vez que ocurre esto, se produce la contracción isovolumétrica. Están cerradas todas las válvulas. Cuando vence la presión, el ventrículo se produce la fase eyectiva con contracción de todo lo que es el ventrículo. Y esa sangre va a pasar a los pulmones. De los pulmones, esta sangre se oxigena en los pulmones y vuelve a la aurícula izquierda, empezando un nuevo ciclo, otra vez el llenado pasivo y activo, la contracción isovolumétrica y la eyección de la sangre oxigenada a través de la arteria aorta. Y ahí concluye lo que es el ciclo cardíaco y lo que es la circulación mayor y menor. Recordemos que el R1 es el resultado del cierre de las válvulas auriculoventriculares. El R2 el resultado del cierre de las válvulas sigmoideas, tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta. Ese es el ciclo cardíaco. Todo este sistema funcional del corazón para nosotros tiene un valor numérico y representativo en la funcionalidad del corazón. Existen muchos parámetros en lo que se refiere a la especialidad, pero mínimamente yo quiero que aprendan estas fórmulas y lo que representan en lo que es la hemodinamia, hemodinámicamente en qué nos afectan y por qué, cuáles son sus valores normales. Vamos a hablar del principal, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el resultado del volumen eyectivo por la frecuencia cardíaca. Sus valores normales oscilan de 4 a 8 litros por minuto. Pongámonos un ejemplo. Si su volumen eyectivo es lo más normal, digamos, 70 mililitros por que late 70 latidos por minuto. 70 por 70 y esto nos equivale a 4.9 litros por minuto. Eso quiere decir que está normal. Ahora, este gasto cardíaco puede ser afectado por tres variables fundamentales. Por la precarga, por la poscarga y depende además de la fuerza muscular contráctil ventricular cardíaca. ¿Qué es la precarga, chicos? La precarga es el volumen del ventrículo izquierdo al final de la fiesta. Y la poscarga es la resistencia a la eyección ventricular. ¿Quiénes le van a dar resistencia a la eyección? Las arterias pulmonares y la arteria aorta. Contra esa presión lucha el ventrículo derecho en la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo contra la arteria aorta. ¿De qué va a depender que le venzan a esa presión? De la fuerza de contractilidad que tiene cada ventrículo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de dónde sale la resistencia vascular sistémica.
La resistencia vascular sistémica es resultado de la presión arterial media menos la presión venosa central. Esto multiplicado por una constante que es 80, dividida por el gasto cardíaco del paciente. Su valor normal oscila entre 800 a 1200 dinas por segundo sobre centímetros elevado a la 5. Veamos las presiones. La presión venosa central. ¿Qué es la presión venosa central? Es la presión que se tiene a nivel de la aurícula derecha cuando está con su llenado total, y es la resistencia que va a dar a las venas cava inferior y a la vena cava superior. Su parámetro normal oscila entre 0 a 7 milímetros de mercurio o en su equivalente de agua de 0 a 7 centímetros de agua. Y esta es indicativa del estado del volumen circulante en nuestro cuerpo. Acuérdense que esta es la precarga. El volumen que cae aquí va al ventrículo, de aquí a los pulmones, y esa sangre, ese volumen que llega a la aurícula derecha es el volumen que va a recibir la aurícula y va a recircular en nuestro organismo. Dependemos de este volumen para nuestro volumen eyectivo. ¿Sí? ¿Cuándo puede estar elevada esta presión venosa? ¿Cuándo se eleva? La presión venosa puede estar elevada, si ustedes saben y sabemos perfectamente que va a depender del funcionamiento del ventrículo derecho, del aumento de la resistencia de la arteria pulmonar. Entonces, ¿cuándo estará alterada? Cuando hay un infarto ventricular derecho, cuando hay hipertensión pulmonar, cuando hay estenosis de la válvula pulmonar, cuando hay un shunt de izquierda a derecha, que es un paso anómalo de la circulación de la sangre oxigenada a la no oxigenada. ¿Cuándo? En la comunicación interventricular, malformación congénita, enfermedad valvular tricuspidia. Claro, si no le deja pasar la sangre y esto está cerrado, va a tener mayor presión venosa central. Y la falla ventricular derecha, por hipertrofia, por dilatación y mala contractilidad, puede estar alterada. No se vayan a olvidar. La presión de llenado telediastólico del ventrículo izquierdo, es decir, el volumen total que recibe el ventrículo izquierdo, telediastólico, al final de la diástole, va a representarnos, es indicativa de la salud del ventrículo izquierdo. Porque si este corazón está muy dilatado, pues va a recibir mayor sangre y por ende mayor presión, va a estar aumentado. Ahora, si está hipertrófico, también está muy musculoso, para que me entiendan, el llenado no va a ser el adecuado y la presión va a ser altísima. Y por mucho que tengamos un ventrículo poderoso en cuanto a contractilidad, el volumen que permite entrar a esta cavidad es menor porque hay mucha musculatura y hay mayor resistencia al llenado activo de la aurícula izquierda. Su valor normal oscila en un máximo de 12 milímetros de mercurio o igual a este. Ahora, otra importante presión que tenemos que saber, la presión capilar en cuña o la presión Weiss, decimos nosotros. Eso les voy a hablar un poquito más en lo que es el shock cardiogénico. Cuando la presión en la aurícula izquierda está aumentada, esto va a producir un aumento de presión en los capilares pulmonares. Y esto produce el edema agudo de pulmón, porque al no poderse vaciar la sangre, esta presión se aumenta y produce los trasudados alveolares. Esto puede ser producido ¿por qué?
por obstrucción a nivel de la puertita auriculoventricular y en este caso es la válvula mitral. ¿Qué puede tener? Una estenosis mitral. ¿En qué pacientes? Cardiopatía reumática. Fundamentalmente. Hay pacientes, bastantes en Bolivia, así que tienen que saber que los pacientes con cardiopatía reumática y que tienen principalmente lesión de la válvula mitral son predisponentes a hacernos un edema agudo de pulmón cuando se descompensa el corazón. Sus valores normales pueden ser hasta 12 milímetros de mercurio o menor a estos. Y dice así: solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y no vivan de los recuerdos porque el hoy es el único día que es verídico. Ese es un consejo que les doy. Y ahora, bueno, con esto concluiríamos la clase.